Hola, les doy la bienvenida a otro video más de anatomía de la Cátedra de Instrumentación Quirúrgica. En este video vamos a hablar sobre la laringe. Como características generales de este órgano, es importante que ustedes sepan que es un órgano impar con forma de conducto, ¿sí? Que lo vamos a encontrar en la parte mediana y anterior del cuello. Vamos a tener límites a nivel de la laringe que van a estar dados por proyecciones que se dan a nivel de las vértebras. Entonces, como límite superior, en este corte, que es un corte sagital, vamos a encontrarnos que está dado por la parte media de C3. Y el límite inferior va a estar dado por, obviamente son líneas imaginarias, que pasa por el borde inferior de C6. Entonces, a la altura y a la proyección de estas vértebras de C3 a C6 es que nos vamos a encontrar con la laringe. Este órgano es importante que ustedes sepan las relaciones que presenta, porque también son fundamentales para su situación y poder ubicarlo a la hora del preparado. Entonces, en estas imágenes de la derecha podemos observar la relación que tiene con distintas estructuras. La laringe se encuentra inferior con respecto al hueso hioides y a la lengua. Se encuentra, acá podemos ver a la lengua, ¿sí? Y en este corte acá al hueso hioides. Se encuentra superior con respecto a la tráquea, se encuentra anterior con respecto a la faringe y se encuentra posterior con respecto a una de las prolongaciones de la glándula tiroides. Con respecto a la constitución anatómica de la laringe, es importante que ustedes sepan que este órgano, este conducto, está formado por un esqueleto cartilaginoso, articulaciones y ligamentos. Estos ligamentos van a ser intrínsecos y extrínsecos. Se les dice intrínsecos porque se van a insertar en los propios cartílagos laringios y extrínsecos porque van a unir estos cartílagos, la laringe, con formaciones vecinas. Otra de las estructuras que nos vamos a encontrar que forman a la laringe son los músculos que presenta, que también son intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos porque son músculos que se insertan a nivel de los cartílagos laringios y extrínsecos porque se van a insertar a nivel de la laringe y de vísceras o regiones vecinas. Y por último, y lo más interno, es la mucosa. Esta mucosa metapiza todo lo que es el esqueleto cartilaginoso, las articulaciones, los ligamentos y los músculos, exceptuando a nivel del esqueleto cartilaginoso el cartílago tiroideo, ya que no hace contacto directo porque tenemos distintas estructuras interpuestas en el medio, lo que genera que la mucosa no toque el cartílago tiroideo. Vamos a comenzar hablando ahora de forma mucho más profunda en el desarrollo de la constitución anatómica y comenzamos con los cartílagos de la laringe. Como bien vimos en las imágenes anteriores, los cartílagos van a ser 9 cartílagos, son los cartílagos principales, y que de estos los podemos dividir y clasificar en impares y pares. Impares van a ser 3, que es el cartílago tiroideo, cartílago cricoides y epiglotis. Y como cartílagos pares tenemos a los cartílagos aritenoides, cartílagos cuneiformes y los cartílagos corniculados. Estos cartílagos sesamoideos, y también hay otros cartílagos que los van a denominar como los cartílagos interaritenoideos o de Luschka, son cartílagos que van a estar inconstantes.
Es por eso que no forman parte de los cartílagos principales. Vamos a pasar a desarrollar y a ver algunas de las características principales de cada uno de estos cartílagos. Comenzamos con los cartílagos impares. Vamos a encontrarnos. Primero, ya dijimos que son tres: el cartílago tiroideo, epiglotis y cartílago cricoides. Comenzamos con el cartílago tiroideo. Este cartílago se encuentra situado inferior con respecto al hueso ioides y superior con respecto al cartílago cricoides, anterior con respecto al epiglotis. Como características generales, este cartílago presenta dos láminas cuadriláteras unidas solamente hacia anterior y cuatro astas, dos astas superiores y dos astas inferiores. Estas astas superiores también se denominan las astas mayores y estas astas inferiores se denominan astas menores. A nivel de la cara lateral del cartílago tiroideo, aparte de la lámina cuadrilátera, nos vamos a encontrar con una línea que es la línea oblicua, y es muy importante diferenciarla, marcarla, porque a los lados de esta línea va a prestar inserción a distintos músculos. Acá no se puede visualizar, pero si se visualiza la parte posterior de lo que es el cartílago tiroides, vamos a encontrarnos con un ángulo entrante del cartílago tiroides que presta inserción a ligamentos, a músculos y también a esta última parte inferior del cartílago epiglótico, que es el tallo epiglótico. Entonces es muy importante nombrar hacia posterior el ángulo entrante del cartílago tiroides. Vamos a encontrarnos que a nivel de su borde anterior marcamos esta prominencia, que es la prominencia laringea. Es lo que ustedes comúnmente conocen como manzana de Adán, que es lo que marqué en esta fotografía de la derecha, ¿sí? Es mucho más marcada en los hombres con respecto a las mujeres. Entonces, lo que ustedes observan a este nivel es nada menos que el cartílago tiroides, específicamente la prominencia laringea. Presenta también, aparte del borde anterior, un borde superior y otro borde inferior, pero me quiero detener a nivel del borde superior porque es donde nos encontramos con esta incisura profunda que está en la línea media, que es la escotadura tiroidea superior. Con respecto a las astas, vamos a tener lo más importante, que quiero que ustedes se queden en claro, es que a nivel del asta inferior es donde presenta de su cara interna del asta inferior, una carilla articular, porque se va a articular con el cartílago cricoides. Y lo podemos visualizar en esta parte de la imagen. Bien, esas son las características generales del cartílago tiroides. Vamos con el cartílago cricoides. Si yo sitúo el cartílago cricoides en esta imagen, la vamos a encontrar inferior con respecto al cartílago tiroideo y superior con respecto a la tráquea. A modo general, se dice que el cartílago cricoides presenta la forma de anillo en sello, siendo la parte anterior mucho más delgada que la posterior. Y podemos encontrarnos con dos partes. Una parte anterolateral, que se lo denomina arco, y la parte posterior, que es la lámina posterior. A nivel del cartílago cricoides, en la parte lateral
casi en la unión de lo que es la lámina con el arco, vamos a encontrarnos que presenta estas carillas articulares, porque estas carillas articulares son las que se articulan con el asta inferior o menor del cartílago tiroideo. Después nos vamos a encontrar a nivel de la lámina cricoidea, en la parte media nos encontramos con una cresta, que es la cresta de la lámina. Y hacia los laterales visualizamos acá las láminas del cartílago cricoides. Con respecto a los bordes, presenta un borde superior y un borde inferior. Este borde superior es el más importante porque a este nivel es donde presenta otras carillas articulares porque se articula con el cartílago aritenoides. Es muy importante esta articulación, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el cartílago cricoides en total a nivel de la laringe se articula con presenta facetas articulares para el cartílago tiroideo y el cartílago aritenoides. Vamos con la epiglotis. La epiglotis es un cartílago que está impar, mediano y posterior con respecto al cartílago tiroideo. Se le dice que presenta forma de raqueta o forma de hoja. Presenta una cara que es anterior, una cara posterior, una extremidad superior y una extremidad inferior. También nos vamos a encontrar con bordes, un borde derecho y un borde, borde derecho y un borde izquierdo. Lo más importante es que ustedes sepan que a nivel de la cara inferior es lo que nos encontramos con este afinamiento de la epiglotis, que es el tallo epiglótico, y se va a articular, acá no se visualiza, pero en esta imagen, por ejemplo, fíjense, esta es una imagen posterior y vemos cómo este tallo epiglótico se articula con el ángulo entrante del cartílago tiroideo por medio del ligamento tiroepiglótico. Entonces es muy importante que ustedes nombren a el tallo epiglótico. A nivel de su cara anterior, vamos a encontrarnos que también se presta inserción a ligamentos que luego estos se van a insertar a nivel de la base de la lengua. Y vamos a encontrarnos con pliegues a este nivel. Otra característica, aparte de que sea impar y su forma, es que está acribillado de perforaciones por las cantidades de glándulas que se encuentran a nivel de la parte más superior de la epiglotis. Vamos a hablar ahora de los cartílagos pares y entre estos tenemos a los principales, el cartílago aritenoides, ¿sí?, que lo vemos acá, el cartílago corniculado y los cartílagos cuneiformes. De estos, los más importantes y los cuales me voy a detallar más en hablar va a ser en los cartílagos aritenoides. Estos cartílagos aritenoides son pares, tenemos uno derecho y otro izquierdo. Fíjense en esta imagen, ¿sí?, los podemos encontrar, se sitúa superior con respecto al cartílago cricoides, ya que se articula con este, ¿sí? Son pares, uno izquierdo y uno derecho, y se describen en estos cartílagos 3 caras, una base y un vértice. Vamos a encontrarnos que a nivel
de la base, que es lo más importante, presenta dos apófisis, que son o procesos que vemos acá. El anterior es el proceso vocal y el posterior es el proceso muscular. Y esto ténganlo presente porque a nivel de la apófisis o proceso vocal va a prestar inserción al ligamento vocal, que lo vamos a visualizar después. Y a nivel posterior tenemos el proceso muscular o apófisis muscular, que va a dar inserción a dos músculos, al cricoaritenoideo posterior y el cricoaritenoideo lateral. Pero lo importante que ustedes sepan es que claramente se llama muscular porque se insertan dos músculos. Entonces, la base es inferior y el vértice es superior. El vértice va a ser truncado, ¿sí? Porque presenta una carilla articular para articularse con otro cartílago que está superior, que es el cartílago corniculado. Este cartílago corniculado, o también se le denomina de Santorini, no me voy a detener porque es minúsculo el tamaño del cartílago con respecto al aritenoides y quería detenerme más que todo en los procesos vocales y musculares donde se encuentran del aritenoides para que después ustedes entiendan la inserción de distintos ligamentos. Pero de estos cartílagos, los más importantes son los cartílagos aritenoides. Estos son solamente los cartílagos a la hora, por ejemplo, de preparados o imágenes que ustedes pueden visualizar. Se van a encontrar con estas imágenes que tenemos a la laringe, que está tapizada por mucosa, ¿sí? Y claramente se puede visualizar los distintos cartílagos. Entonces ustedes pueden hacer la descripción de los cartílagos que nombré recién a nivel de estas imágenes. Por ejemplo, acá tenemos el cartílago tiroides, hacia inferior el cartílago cricoides, ¿sí? Acá esta es una vista posterior. Observamos la epiglotis, el 3T representa el aritenoides, acá está muy superior, a los corniculados. El corniculado ustedes no se van a dar cuenta, pero sí, por ejemplo, la epiglotis o el aritenoides o claramente la lámina del cartílago cricoides. Entonces yo dejé estas imágenes porque no es lo mismo una imagen, un dibujo, que lo que ustedes se pueden encontrar en los preparados. Entonces es importante que vean los preparados. Vamos con las articulaciones de la laringe, voy a nombrar las más importantes. Tenemos por un lado la articulación cricotiroidea, dada entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides. La otra es la articulación cricoaritenoidea, dada entre el cartílago cricoides y el aritenoides. La otra es la articulación tiroepiglótica, dada entre el cartílago tiroides y la epiglotis. Y luego tenemos a la articulación tiroaritenoidea, que está dada entre el cartílago tiroides y el aritenoides. Recuerden que yo a este nivel, entre las articulaciones, voy a tener medios de unión que van a ser los ligamentos, y teníamos ligamentos intrínsecos y extrínsecos a nivel de la laringe. Voy a pasar a hablar primero de los ligamentos intrínsecos, que son los que se insertan propiamente en los cartílagos laringeos. Entonces, a nivel de esta articulación, la cricoaritenoidea, ustedes ya saben, la cricotiroidea, ustedes ya saben, esta articulación es una articulación sinovial plana o artroidea, y como nombré anteriormente, estaba dada entre la cara medial, que presenta una faceta articular
del asta menor del cartílago tiroides y una faceta articular que estaba hacia lateral del cartílago cricoides. Acá vamos a encontrarnos con distintos ligamentos. Sin embargo, no me voy a detener en los ligamentos de esta articulación. Yo quiero que sepan y que les quede grabado esta articulación, su nombre y qué superficies participan. Pero sí quiero nombrarles a nivel de esta región, tenemos la membrana cricotiroidea, que depende de la bibliografía de donde ustedes lean. Vamos a tener un engrosamiento y reforzamiento en la parte media, que se forma el ligamento cricotiroideo medio o conoide. Y pueden encontrar que a los laterales presentan los ligamentos cricotiroideos laterales, pero eso depende de la bibliografía. Yo quiero que ustedes se acuerden de la membrana y su nombre. Su nombre representa de dónde a dónde se dirige la membrana cricotiroidea, que es importante para la unión de estos dos cartílagos. Otro de las articulaciones que nombramos era las cricoaritenoideas. Estas articulaciones se las clasifica como articulaciones sinoviales que se aproximan al tipo de articulaciones condilias. Y nos encontrábamos como superficies articulares a nivel de la lámina de cricoides. En su borde superior tenía una faceta articular y a nivel del cartílago aritenoides en su base también presenta una carilla articular. Es importante esta articulación porque los movimientos que realiza esta articulación modifican la tensión de los pliegues vocales, que vamos a ver después más adelante que son los pliegues vocales, que son esenciales para la fonación. Así que es importante que les quede claro que esta articulación es esencial, es una de las articulaciones esenciales para la fonación. Vamos a pasar con otra articulación que es la tiroepiglótica, que ya la habíamos nombrado. Estaba dado por el tallo epiglótico y por el ángulo entrante del cartílago tiroides, y la unión entre estas dos estaba reforzada por el ligamento tiroepiglótico que está marcado acá. Vamos a pasar ahora con otra articulación importante para la fonación, que es la tiroaritenoidea. Y a nivel de esta articulación vamos a encontrarnos que participan, por un lado, el ángulo entrante del cartílago tiroides y por el otro lado el cartílago tiroides. Y vamos a encontrarnos con estructuras importantes, ligamentos y membranas que me refuerzan esta articulación. Por un lado tenemos los más superiores, ¿sí?, que estoy marcando, son los ligamentos vestibulares o los tiroaritenoideos superiores. Como dije, estos se insertan desde el ángulo entrante del cartílago tiroides y se dirigen con respecto al ligamento tiroepiglótico hasta la fosa triangular del cartílago aritenoides. Hacia inferior nos encontramos con otro ligamento, que es el ligamento vocal, o denominado también tiroaritenoideo inferior. Este se va a insertar hacia anterior en el ángulo entrante del cartílago tiroides, por debajo, porque está más inferior, ¿sí?, por debajo del ligamento tiroepiglótico, y se dirige hacia la apófisis vocal del cartílago tiroides.
Estos ligamentos son muy importantes, ¿sí? Porque forman parte del esqueleto fibroso que forma el pliegue vocal. Y vamos a observar, el pliegue vocal es fundamental para la fonación. Vamos a encontrarnos con una membrana que se la denomina membrana cuadrangular. No puedo visualizarla a nivel de estas imágenes, pero esta se va a extender desde los bordes laterales de la epiglotis hasta el borde anterior del aritenoides. Entonces acá tendríamos otra articulación, ¿sí? Sin embargo, yo hago más énfasis en estas articulaciones, ya que me parecen mucho más importantes. Vamos a pasar ahora con los ligamentos extrínsecos. Recuerden, muy importante de los ligamentos intrínsecos, estos ligamentos, el vestibular y el ligamento bucal. Bien, entre los ligamentos y las membranas extrínsecas que nos vamos a encontrar va a ser, por un lado, tenemos una articulación que está dada entre la laringe, precisamente entre el cartílago tiroides con el hueso ioides, y está reforzada por una membrana que es la membrana tiroioidea. Esta membrana, fíjense, a nivel medio y a nivel también lateral, está reforzada por ligamentos que son los ligamentos tiroioideos. El tiroioideo medio y el tiroioideo lateral. En estos ligamentos tiroioideo laterales podemos encontrarnos con núcleos cartilaginosos, que son estos bultos que nos encontramos, que se lo denomina cartílago tricipsio. Y es importante a nivel de esta membrana tiroidea, fíjense que presenta unas perforaciones y está dado por el PBN laringio superior. Así que téngalo en cuenta esto que es muy importante, la perforación de la membrana tiroidea por el PBN laringio superior. Bien, aparte de articularse con el hueso ioides, vamos a encontrarnos que presenta relación con otra estructura que ya nombramos, que es la tráquea. Nosotros nos vamos a encontrar que a nivel de la laringe, precisamente el cartílago cricoides se articula con la tráquea, y para reforzar esta unión tenemos a esta membrana que es la membrana cricotraqueal. Vamos a encontrarnos ahora que, por ejemplo, a nivel presta relación a nivel superior, no solo con el hueso ioides, sino también presta relación y se inserta a nivel de la lengua. Y esto, la inserción de la laringe con la base de la lengua, está dada por los ligamentos glosoepiglóticos. Tenemos un gloso epiglótico medio y dos glosos epiglóticos laterales. Acá va gloso epiglótico medio. Que cuando todo ligamento se tapiza de mucosa, yo al visualizarlo tapizado de mucosa no veo el ligamento, sino veo una saliente, una sobreelevación, y a eso se lo denomina pliegue. Entonces yo acá, como veo ya ligamento tapizado de mucosas, es lo que observo como pliegue glosoepiglótico. Otra de las uniones, dijimos que a nivel, la laringe a nivel posterior se tomaba relación con la faringe, y de hecho presta unión con ella y está dada
y reforzada por los ligamentos faringoepiglóticos, que son los que marqué acá, que también se tapizan con la mucosa y forman los pliegues faringoepiglóticos. Y por último, nos vamos a encontrar con el ligamento ilioepiglótico, que es este triangular, que es la relación del hueso hioides con la epiglotis. Entonces el hueso hioides no solo se va a unir al cartílago tiroideo, sino que también va a unirse a la epiglotis. Muy importante y ténganlo en cuenta. Pasamos ahora a otro de los elementos de constitución anatómica de la laringe y está representado por los músculos de la laringe. Yo quiero de los músculos que les quede claro que, como dijimos, teníamos músculos intrínsecos y extrínsecos y eso dependía mucho de la inserción. Y a la hora de dividir a los músculos intrínsecos, que son los que me voy a abocar ahora, los podemos dividir en músculos superficiales, que están marcados en este recuadro, que solamente es el músculo cricotiroideo, los músculos cricotiroideos, y en músculos profundos. En total vamos a tener 2 músculos superficiales y en total vamos a tener 10 músculos profundos. Entonces, sí es importante que ustedes sepan todos los músculos que los podemos encontrar a nivel de la laringe, y acá lo que es importante es la inervación, porque la inervación es distinta y es importante que ustedes conozcan esta excepción. Todos los músculos, todos van a estar inervados, una inervación motora dada por el nervio recurrente o nervio laringio. Acá, no, el nervio laringio interno, no, perdón. El nervio laringio inferior. Y hay una excepción que es el músculo cricotiroideo, que es el músculo más superficial, está inervado motoramente por el nervio laringio externo, que es una rama que proviene del nervio laringio superior. Tanto el nervio laringio superior como el nervio laringio inferior o recurrente, si acá no va interno, acá va inferior, son ramas que provienen del nervio vago. Sin embargo, estos músculos, la inervación, de la laringe, la vamos a ver más adelante. Pero tengan esto en cuenta, que esta inervación motora nos encontramos con una excepción. Así que tengan muy en cuenta esta excepción. Pasamos ahora a la división de la laringe. Esta división de la laringe, si nosotros vemos la configuración interna de la laringe, podemos observar 3 porciones. Una porción superior, media e inferior. La porción superior, también que está marcada en verde, también denominada vestíbulo laringio. La porción media, también denominada ventrículo laringio. Y la porción, también la denominan glotis. Y la porción marcada en amarillo, que es la inferior, que es la cavidad infraglótica. La división de la laringe está dada. Esta primera, la porción superior como límites,
hacia superior está dado por la entrada de la laringe y hacia inferior el límite va a estar dado por los pliegues vestibulares. Los límites de la porción media va a ser hacia superior los pliegues vestibulares y hacia inferior por los pliegues vocales. Y la porción infraglótica va a estar dada como límites hacia superior por los pliegues vocales y hacia inferior por el borde inferior del cartílago cricoides. Bien. Fíjense, este es un corte sagital donde podemos visualizar las tres partes de la laringe en cuanto a su configuración interna y que es muy importante que ustedes se sepan los límites y marcar las partes en un preparado. Y en la imagen de la derecha es un corte coronal y puedo visualizar toda la configuración interna de la laringe. Me quiero detener principalmente a nivel de la región media, en donde nos vamos a encontrar con los ligamentos vestibulares y a los pliegues vestibulares y a los pliegues vocales. Por un lado, estos pliegues vestibulares se lo denominan también las cuerdas vocales superiores o cuerdas vocales falsas. Y están constituidos por un ligamento vestibular, que es el que les nombré a este nivel de la articulación, es este ligamento vestibular, que va a estar revestido por mucosa. Entonces, cuando lo visualizo por la cara interna, observo esta prominencia y se denomina a el ligamento vestibular tapizado de mucosa pliegue vestibular. Este pliegue vestibular solamente está formado por el ligamento y no tiene un contenido muscular, que ya vamos a ver que es distinto y difiere a el pliegue vocal. Y al no tener un músculo, por lo tanto, no es contráctil. Si nosotros vemos esta parte del pliegue vocal, vamos a encontrarnos que el pliegue vocal está formado, y esto es importante que ustedes lo sepan, por el ligamento vocal más interno y hacia lateral por el músculo vocal, que es uno de los músculos que pertenecen a la laringe. Que cuando esto se tapiza, tanto el músculo como el ligamento se tapiza de mucosa, forma entonces el pliegue vocal, que a este pliegue también se le denominan las cuerdas vocales inferiores o las cuerdas vocales verdaderas. Y al tener músculo, entonces son contráctiles. Es muy importante. Y aparte también las características de superficie son distintas porque no tienen forma de cuerda, sino que presentan una superficie mucho más amplia. Y es importante que ustedes sepan que a nivel de los bordes libres de del pliegue vocal, nos vamos a encontrar con un espacio, que es la hendidura glótica. Y ahora vamos a pasar a hablar de la hendidura glótica. Bien. Nos encontramos que la hendidura glótica es un espacio de la laringe en la cual se produce la voz y lo encontramos en la porción media de la división de la laringe. Está compuesta por dos porciones.
En esta imagen podemos visualizar, esto corresponde hacia anterior y posterior, y estos los laterales. ¿Por qué? Porque fíjense cómo hacia anterior tengo la epiglotis y hacia posterior, bueno, acá puedo visualizar a los tubérculos, el corniculado y el cuneiforme. La hendidura glótica, entonces, como dije, está formada por dos porciones. La porción más anterior, que por ejemplo en esta imagen vemos un punteado en rojo, todo esto lo anterior, se le denomina la porción intermembranosa, que es el espacio comprendido entre los bordes libres de los pliegues vocales, que están marcados por el número 3. Después nos encontramos con la otra porción, que es la porción intercartilaginosa, que la encontramos a este nivel, y que es un espacio que está comprendido entre los dos cartílagos aritenoides. Este espacio, el intermembranoso, tiene una forma triangular cuyo vértice se va a insertar a nivel del ángulo entrante del cartílago tiroides, ¿sí? Sin embargo, el espacio que lo encontramos en la porción intercartilaginosa tiene, en cuanto a su figura, varía mucho porque depende de los movimientos que realicen los cartílagos aritenoides. Esto depende mucho porque ustedes saben que, como dije, a nivel inferior estos cartílagos aritenoides se articulan con el cartílago cricoides. Entonces la forma varía con la tensión de estos pliegues vocales, de los ligamentos, ¿sí? Y también de la propia articulación cricoaritenoidea. Eso es lo más importante que ustedes tienen que saber de hendidura glótica. Entonces, la hendidura glótica es un espacio que nos vamos a encontrar comprendido en la región media de la laringe y que presenta dos porciones. Esta porción intermembranosa, como dijimos, estaba entre los bordes libres de los pliegues vocales, que es lo más anterior, y hacia posterior la porción intercartilaginosa, espacio comprendido entre ambos cartílagos aritenoides. Por ejemplo, lo que hablamos recién, a ustedes se les puede presentar este preparado, ¿sí? En el cual está tapizado todo de mucosa. Sepan pararse frente a un preparado, ubicar qué es superior, qué es inferior, qué es anterior y qué es posterior, ¿sí? Y en este caso visualizamos la laringe. Y a nivel del 6, del 7 y del 8, principalmente a nivel del 8, que me está marcando a las cuerdas vocales verdaderas, es que nos vamos a encontrar con la hendidura glótica. Así es como me muestra el dibujo, pero yo voy a visualizarlo de esta forma, por eso recalco nuevamente que vean los preparados. Vamos con la irrigación de la laringe. Está dada por tres arterias: la arteria laringea superior, la arteria laringea inferior y la arteria laringea externa. La arteria laringea superior es una rama de la arteria tiroidea superior, que a su vez esta es rama, una colateral de la arteria carótida externa. Fíjense que es importante que sepan que esta arteria laringea superior me perfora a la membrana tiroidea, ¿sí? Que ya lo habíamos nombrado anteriormente. Luego tenemos a la arteria laringea inferior, que esta arteria la vamos a visualizar a este nivel, es esta, que está marcada acá, que es una de las ramas que proviene de la arteria tiroidea inferior. Y después nos encontramos con
la arteria cricotiroidea o también denominada laringe externa, que esta es una rama de la tiroidea superior. Pero fíjense que penetra por la laringe y me perfora la membrana, a este nivel me perfora la membrana cricotiroidea. Pasamos ahora con el drenaje venoso. Podemos distinguir dos corrientes venosas según el Latarjet, una corriente venosa superior y una corriente venosa inferior. La corriente venosa superior obviamente van a seguir de forma inversa el camino seguido por las arterias. Entonces, a nivel de la arteria laringea superior, vamos a tener una vena laringea superior, lo mismo con la arteria laringea inferior y la laringea externa. Tanto la laringea superior como la laringea externa van a desembocar en la tiroidea superior o directamente en el tronco venoso tirolinguofacial y de ahí a la vena yugular interna. Y con respecto a la arteria tiroidea inferior, nos encontramos que va a desembocar a nivel de la arteria tiroidea inferior. En esta imagen, una vista anterior de la laringe, la glándula tiroides y elementos vasculares, nos podemos encontrar entonces acá hacia superior con la vena y la arteria laringea superior, y también a este nivel podemos encontrarnos con la arteria tiroidea inferior, que también a nivel de esta región vamos a encontrarnos con la vena laringea inferior, que desembocaba de forma directa o a nivel de esta, desembocaba en la vena brachiocefálica. Antes que el drenaje venoso, es mucho más importante que ustedes sepan la irrigación de la laringe. Vamos con la inervación de la laringe. Tenemos que presenta una inervación parasimpática, simpática y motora visceral especial. La inervación tanto parasimpática como motora visceral va a estar dada por el nervio vago, que era uno de los pares craneales. Y la parte de la inervación simpática va a estar dada por el tronco simpático cervical, del cual van a partir nervios laringeos y se van a encargar tanto de estimular la secreción de glándulas como regular los tonos musculares y la acción vasomotora a nivel de la laringe. Vamos a detenernos principalmente de la inervación del nervio vago. Entonces tenemos que el nervio vago me va a dar dos ramas, entre las muchas ramas que da, que va a ser por un lado el nervio laringeo superior y el nervio laringeo inferior o recurrente marcado por las flechas. El nervio laringeo superior desciende y se divide en dos ramas, una rama externa y otra rama interna. Esta rama externa desciende aplicado contra el músculo, el constrictor inferior, y la rama externa se dirige con una curvatura de concavidad hacia superior para inervarme motoramente a el músculo cricotiroideo, que dijimos que esta era la excepción, ¿sí? Principalmente este nervio laringeo superior es un nervio sensitivo y la única función motora
que nos vamos a encontrar es a nivel de este músculo. Es por eso que es la excepción. Luego su rama interna se va a dirigir hacia la membrana tiroidea, perforándomela, ¿sí? Junto con la arteria y la vena laringea superior. Vamos ahora a nombrar el laringio recurrente, ¿sí? Este laringio recurrente o laringio inferior, es importante que ustedes sepan que su nacimiento es distinto. Entonces, es distinto a nivel izquierdo que derecho. Vamos a encontrarnos que a nivel del nervio laringio recurrente derecho va a nacer a nivel de la base del cuello. De la cara posterior del nervio vago se desprende, contornea la cara inferior de la arteria, fíjense, de la arteria subclavia y luego asciende. Por eso es que se la denomina recurrente. Para situarse en el eje yugulo-carotidio, que es el eje entre la vena yugular interna y la arteria carótida. Luego vamos a encontrarnos con el nervio recurrente izquierdo, que este nervio va a nacer a nivel de tórax, ojo con eso, derecho nace a nivel de cuello y izquierdo nace a nivel de tórax. Se dirige de forma anterolateral y luego hacia posterior del arco aórtico para luego ascender, y es por eso que se denomina recurrente, y pasa por el ángulo traqueoesofágico izquierdo hasta llegar, asciende hasta llegar a la laringe. Estos músculos, estos dos nervios, perdón, me van a inervar a los músculos de músculos intrínsecos de la laringe, exceptuando al músculo cricotiroideo, que era inervado, como dijimos anteriormente, por la rama externa del nervio laringio superior. Con eso terminamos las generalidades de laringe. Es importante que ustedes sepan presentar un preparado y prepararse para dar un oral. Así que tengan muy en cuenta el atlas. Muchas gracias.